Buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, Estamos comenzando una nueva entrevista en este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Proletaria, de la Mujer Trabajadora. Y antes de empezar, les queremos mandar un saludo, un abrazo y todo nuestro apoyo a, a las compañeras presas políticas, simbolizada en la compañera Gabriela Gallardo Sandoval, y también a la compañera Carmen Villalba, que también sufre la detención arbitraria y tortura en Paraguay. Extender también todo nuestro apoyo y saludo a todas las compañeras revolucionarias que a lo largo y ancho del mundo luchan por la construcción de una sociedad socialista, y muy especialmente a aquellas que conciben la lucha revolucionaria desde una postura radical, ¿cierto? En muchas partes del mundo asumiendo la lucha armada. En esta oportunidad, nuevamente estamos con el compañero Ernesto Flores, y el tema del día que nos convoca es saber qué está pasando en Ecuador, porque con toda esta ofensiva imperialista de Trump, ¿cierto? O mejor dicho, de los Estados Unidos, eh, que se expresa en el secuestro de el compañero Nicolás Maduro y Cecilia Flores, en el bloqueo casi total en contra Cuba. Eh, También eh, está esta especie de acuerdo militar entre Ecuador y Estados Unidos, que últimamente está llevando a que dentro de Ecuador se estén realizando operaciones militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El discurso oficial señala que es en contra del narcotráfico, pero los reportes de prensa que han aparecido señalan que han atacado a las disidencias de la FARC. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Estamos viendo una intervención militar ya bien directa en el continente, y este hecho está quedando como en segundo plano, eh, y es algo muy grave. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo? Buenas noches, compa. Aquí en este día de conmemoración histórica y en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo, ¿no? Con la guerra imperialista desatándose contra aquellos que no quieren someterse a sus mandatos y designios dictatoriales. Cuénteme, ¿qué está pasando en Ecuador? Porque eh, en los días en que se produce esta ofensiva militar dentro de Ecuador, conjunta entre los gringos y las fuerzas armadas ecuatorianas, en ese mismo momento Noboa rompe relaciones con Cuba. Entonces, fueron dos hechos casi simultáneos, muy, muy raros. O sea, no hay conflicto entre Ecuador y Cuba. Bueno, en Ecuador pasa de todo, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ecuador estamos realmente viviendo en una narcodictadura. Eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que para el imperialismo los narcos son o sus socios o sus enemigos, pero no hay mayor diferencia, ¿no? Aquí estamos nosotros, el día de hoy se le llevaron al alcalde de Guayaquil, que está preso, a la cárcel del Encuentro, ¿no? Que es una cárcel de máxima seguridad supuestamente para grupos de delincuencia organizada, que habrá que saber por qué le están llevando para allá a este personaje, no más allá de que políticamente no estemos en el mismo bando, pero no se entiende por qué a un alcalde de una ciudad se le lleva a una cárcel de máxima seguridad, donde además también está Omar, ¿no? Nuestro compañero, que también le llevaron para allá. Parece que esta cárcel del Encuentro, como nosotros lo alertamos, es un campo de concentración para disidencia política, ¿no? Es decir, todo aquel que está contra el gobierno, capaz que terminamos siendo hospedados en este campo de concentración, porque eso es lo que viene demostrando el régimen recientemente.
La relación con Estados Unidos del Ecuador es de total sumisión a los planes imperialistas. Eh, Días antes de la captura de Nicolás Maduro y su compañera, aquí en el Ecuador estuvieron haciendo ejercicios militares, entre comillas, ¿no? Nosotros estamos seguros que Noboa tiene responsabilidad en la agresión al país hermano. Lo que pasa es que como aquí estamos gobernados, como digo, por una dictadura fascista, pues no hay acceso a la información y eso no nos permite saber en realidad qué es lo que estaban haciendo. Luego se ha aceptado la presencia de tropas norteamericanas en el territorio que dicen que están combatiendo al crimen organizado, pero es realmente patético porque hicieron un bombardeo en una zona de frontera diciendo que era supuestamente contra una disidencia de las FARC y lo que terminó siendo eran unas covachas de campesinos que utilizaban para pescar. Eso fue lo que bombardearon, gastando miles de dólares del contribuyente norteamericano y ecuatoriano para un espectáculo patético, ¿no? Y eso va de la mano de ir a tomarse la foto allá con Trump, luego lo que les dijo que él no va a hablar su idioma y que prácticamente les trató como sus, ni siquiera diría virreyes, porque realmente el trato que les dio fue de vasallos, ¿no? De todos estos lamebotas que fueron ahí a tomarse la foto con este pedófilo para ganar votos acá, me imagino, de la derecha más reaccionaria, y se dio la expulsión de la Embajada de Cuba, ¿no? Algo que no pasó ni en épocas de los gobiernos más autoritarios y derechistas del Ecuador sin ningún motivo, ¿no? El régimen dice que supuestamente los cubanos estarían haciendo espionaje en el Ecuador y mencionan que esto vendría desde el año 2019, del paro de 2019, donde en ese entonces la ministra María Paula Romo capturó a un grupo de ciudadanos venezolanos que hacían trabajo de Uber y cosas así, y que les acusó de ser los instigadores del paro, ¿no? Y tomándose de eso, que ya ni nos acordábamos que había pasado, pues ahora dijeron que supuestamente la embajada estaba promoviendo la sedición y cosas de esa índole, que obviamente es absurdo, ¿no? La embajada cubana, como todos saben, lo que hace son actividades culturales de solidaridad y cuestiones de esa índole hace mucho tiempo. Y eso simplemente sirve para que, como digo, porque en realidad no hay problemas de Ecuador con Cuba, tampoco hay una relación comercial, es una relación diplomática de larga duración, pero que mi análisis es que simplemente con eso Noboa trata de chuparle las medias a Trump para que le invite a este acto del escudo de las Américas patético, donde se tomó una foto como se toma uno como un cantante de rock, ¿no? Así se tomó al lado, le dio la mano y le mandó. Y además de eso, estos operativos que no tienen sentido. Y nosotros estamos claros de que Manta siempre ha sido un sector estratégico para la geopolítica y que los gringos quieren estar aquí. Pero en realidad, si a los gringos les interesa el crimen organizado, deberían ir a los puertos, ¿no? De donde sale el 75% de la droga que circula en el mundo, que son los puertos de Guayaquil y de Manta. Y además debería ir a la empresa que le han capturado toneladas y toneladas de droga en estos años, que es la empresa Noboa Trading. Y que obviamente en vez de estar bombardeando covachas de campesinos que tienen sus covachas de pesca a orillas de los ríos de la frontera, deberían ir allá, ¿no? A ver qué está pasando en esos puertos y en esas empresas exportadoras, que es de donde sale el 75% de la droga del mundo. Pero según lo que aparece en Internet, ¿cierto? Desde 1999 hasta el año 2009, hubo una base militar gringa en Ecuador, que es la base militar de Manta. ¿Qué pasó con ello? Nada bueno para el Ecuador, ¿no? En Manta, la gente que vivió esa época sabe que hubo una cantidad indeterminada de pescadores asesinados por los norteamericanos que les bombardeaban, les hundían las lanchas y que luego no daban explicaciones porque tienen inmunidad en esas bases. Pasó que sembraron la droga y la prostitución en la región, pasó que a raíz de que se fueron, justamente quedaron sembrados los carteles de la droga que ahora aterrorizan al Ecuador de la mano de la burguesía, y pasó que eso no trajo ningún beneficio de ninguna índole para el país, y que además se fueron en realidad porque no quisieron renovar el compromiso, ¿no? Luego, claro, los sectores fascistas le culpan al progresismo de que supuestamente se fueron para favorecer al narco, pero lo cierto es que a los gringos no les interesaba porque, como sabemos bien, en ese entonces estaba iniciando el tema de la guerra de Siria, estaba la guerra de Libia, tenían intereses en otro lado que no les permitían estar aquí, tenían que llevar las tropas allá, porque en esa época por lo menos tenían el valor de entrar con tropas, no como ahora que solo van y bombardean escuelas de niñas, que es el nivel en que está el imperialismo ahora. Y eso hizo que se retiren del Ecuador, pero lo único que dejó esa base fue una destrucción social, cultural, personal de la gente que estaba en los alrededores, ¿no?
La cantidad de mujeres que fueron prostituidas en torno a la base es abismal. En el Ecuador hubo todo un proceso político, social de expulsión de la base. Al final no se hizo. Se acabó el convenio y se fueron. Y desde entonces eso ha sido el pretexto para que la derecha justifique con eso sus políticas fascistas. Y ahora el gobierno preguntó en una consulta al pueblo ecuatoriano si quería el regreso de la base y el pueblo ecuatoriano le dijo que no. Y sin embargo, este dictador que nosotros tenemos para chuparle las medias a Trump dejó que las tropas gringas lleguen acá, lo cual habla muy a claro de cómo está el Ecuador, ¿no? Donde la misma burguesía no respeta su farsa democrática, ¿no? Porque al final es una farsa, pero siquiera eso deberían respetar. Si pierden en las urnas, pierden en su propio juego. Y sin embargo, no lo aceptan y tienen aquí gringos bombardeando lanchas de pescadores y covachas de campesinos de pesca. Claro. Y, y aparte de esa base de Manta, ¿cuál es el nivel de acuerdos militares entre Ecuador y Estados Unidos, estos acuerdos medios raros que hacen de cooperación, cuando no es cooperación? Sin ir más lejos, en el reciente encuentro de Escudo de la América, el objetivo al parecer era firmar acuerdos militares para combatir el crimen organizado, a los narcos, hacer una fuerza conjunta. Claro, o sea, el Ecuador tiene una larga historia de acuerdos oscuros con el imperialismo, ¿no? Desde la época del fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron la injerencia directa sobre los gobiernos de la región, hemos estado sometidos siempre a acuerdos militares oscuros, ¿no? En un primer momento con la Fuerza Anticomunista Americana, luego con la Escuela de las Américas, que durante décadas formó a conspiradores, torturadores, agentes que destruyeron nuestro territorio por mucho tiempo. Y siempre ha habido estos convenios, ¿no? Luego estuvo la base de Manta, ha habido, como en Ecuador ahorita hay un convenio que, si la memoria no me falla, se firmó en el año 2023, que les da nuevamente impunidad a los gringos, ¿no? Es decir, si ellos matan, violan o cometen cualquier delito, tienen impunidad diplomática, por ejemplo. Y ahora se ha firmado un acuerdo oscuro que nadie sabe muy bien en qué consiste, que es de esta cooperación militar y entrenamiento militar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sospechamos? Que en primer término está nuevamente una escuela de las Américas, ¿no? Es decir, preparar a los militares para que sean los verdugos de los pueblos de aquí, porque como nosotros siempre hemos dicho y como siempre hemos sabido, los ejércitos americanos son ejércitos de ocupación. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial perdieron el carácter nacional y pasaron a ser ejércitos de ocupación. Ustedes en el Cono Sur lo saben mucho mejor que nosotros, ¿no? Los militares juegan un rol de ocupación para derrocar y derribar a cualquier movimiento electoral o proceso revolucionario en curso con genocidios. Eso es lo que han hecho en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. En otros países de más al norte nuestro, si bien no han tenido esa característica las dictaduras, se han hecho con represión brutal sobre movimientos políticos, como pasó en el Perú, ¿no? Donde asesinaron a decenas de miles de campesinos y acabaron con un proceso insurgente, ¿no? Algo similar en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, qué sé yo. Entonces creo que está claro eso. Y ahora quieren volver a eso, ¿no? A tenerles a los milicos como cipayos y como ejércitos de ocupación. Y lo otro que nosotros les estamos alertando, ¿no? Porque en el fondo nosotros creo que somos demasiado buenas personas y quién sabe que les quieran llevar estos conflictos en Medio Oriente, ¿no? Llevar un soldado gringo cuesta mucho, cuesta plata, cuesta petrechos, cuesta además políticamente, ¿no? Esos ataúdes que están llegando por centenas dirán son carga política para Trump. Ataúdes que nunca han de llegar acá porque seguramente quedarán en una fosa común en Irán, en Bahrein, en alguno de estos lugares, pues son mucho más baratos. Entonces, quién sabe, luego a estos milicos que ahora les chupan las medias, a Milei, a Noboa, a Kass y a otros, les toque irse a enfrentar a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Que no son campesinos pescando en un río, sino que aparentemente son un ejército tanto más fuerte que el norteamericano. Y a mí no me sorprendería que eso pase, ¿no? Es decir, reservas estratégicas gratuitas es lo que esta gente les está entregando, y no solo a nivel de minerales, no solo a nivel de petróleo, sino parece que a nivel también de personas. Así que posiblemente estos milicos que están muy acostumbrados a los placeres de la vida parasitaria que llevan en América Latina, pronto les veamos yendo en aviones a morir en Irán, en Libia o vaya a ser usted dónde, ¿no? Porque yo no me sorprendería que parte de eso sean los acuerdos, porque igual nadie sabe en qué consiste. Claro, hay compañeros que plantean que hay cuatro contradicciones, ¿cierto? La contradicción capital y trabajo, ¿cierto? Policía y proletariado, la contradicción interimperialista, la contradicción entre el imperialismo y los pueblos oprimidos, y la contradicción entre la burguesía nacional y el imperialismo. ¿Bien? ¿Existe una burguesía nacional en Ecuador? ¿Existe una burguesía patriótica, como hablan algunos?
una burguesía que tenga un sentido antiimperialista, porque dado todo esto que has contado, ¿cierto? Al parecer cuesta mucho encontrarla. Sí, es prácticamente inexistente, ¿no? La burguesía ecuatoriana hace mucho perdió toda capacidad de oposición al imperialismo. Yo pienso que existen sectores de la pequeña burguesía que pueden llegar a ser nacionalistas, ¿no? Y antiimperialistas, justamente porque los pequeños procesos productivos en realidad no son desarrollados por la burguesía. Aquí la burguesía es compradora y burocrática. Ha vivido durante décadas del Estado y ha vivido de la compra y venta de productos para el imperialismo, ¿no? Hay sectores de la pequeña burguesía que sí se ven afectados. Entonces, cada nuevo TLC, cada nuevo tratado de libre comercio, cada nuevo acuerdo bilateral les afecta gravemente. Quienes más sufren los efectos del narco son esta burguesía, ¿no? Porque esta pequeña burguesía, porque la gran burguesía es parte del narco, así que ellos están bastante bien lavando dinero y de tales. Pero la pequeña burguesía es a la que le extorsionan, a que le matan si no pagan la vacuna, es aquella que tiene que permanentemente estar pagando vacuna a los militares, al Estado, a los grupos delincuenciales, entonces sufren un montón. Entonces nosotros siempre invitamos a que estos sectores que hacen emprendimientos, que tienen pequeños procesos productivos, que tienen pequeñas formas de producción de capital, lo que pasa es que ellos se convencen del discurso liberal, ¿no? Ellos creen que son burguesía, ellos creen que el Estado les va a robar sus vacas y de tales. Son muy susceptibles de este discurso lamentable de los liberales, pero que en ellos impacta bastante. Pero en realidad ellos deberían darse cuenta que estos gobiernos lo que tienen como primera medida es destruir cualquier tipo de activo de producción nacional. Entonces nosotros pensamos que si bien tajantemente es difícil plantear algo en países tan heterogéneos como los nuestros, es lo más probable que la burguesía no tenga ya ningún tipo de rezago nacional, pero esto es de una pequeña burguesía, sí. Y el tema es que a veces toman conciencia de eso y forman parte de los procesos de lucha, ¿no? Yo pienso que ahora justamente en torno al alcalde de Guayaquil, hay un sector de burguesía local, que no la llamaría yo nacional, porque no sé si lo sea, que están muy molestos con el gobierno, ¿no? Porque el alcalde de Guayaquil pertenece a grupos empresariales, es decir, si bien él llegó por el progresismo, es un tipo que pertenece a los grupos empresariales de Guayaquil, del puerto principal del Ecuador. Entonces, sin duda hay una contradicción ahí que no sé si podamos llamarla de burguesía nacional, yo diría que no, pero que al menos sí parte el bloque hegemónico burgués. Además, lo cierto es que los sectores de la burguesía de la sierra, aquí cuando tenemos sierra y costa y oriente, ¿no? Están también descontentos porque el grupo Novoa es demasiado voraz y la voracidad y la delincuencia a veces no son buenas para ciertos negocios, ¿no? Entonces aquí hay problemas. Como digo, no llamaría nacionales a los grupos, pero hay contradicciones. Y hay un sector, sí, de la pequeña burguesía que yo creo que todavía tiene algún tipo de sentimiento nacional y además potencial de desarrollo productivo, ¿no? Que es lo que la burguesía no tiene, pero lamentablemente a nivel ideológico son muy susceptibles de caer en el discurso liberal, hasta que llegan a crisis como la que estamos viviendo y quizá les toca abrir los ojos, ¿no? Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, ahora que se ha hecho esta reforma a los municipios, en la cual se van a caer todos los servicios sociales del municipio, muchos de los que proveen uniformes, de los que proveen alimentos, de los que proveen insumos a los hospitales del municipio, a las escuelas del municipio, etcétera, etcétera, se van a quedar sin negocio, no sin mercado. Y esos son sectores de esta pequeña burguesía. Y quién sabe, ahí estamos encontrando esta contradicción también, ¿no? Claro. Ahora, dentro de eso, ¿cómo se expresa el antiimperialismo? Porque con todo lo que pasó en Manta, con toda la injerencia descarada a nivel continental de los gringos, y con este acuerdo militar entre Ecuador y Estados Unidos, debe provocar algún sentimiento de ira, de indignación en sectores importantes del pueblo. Sí, yo creo que está renaciendo un sentimiento imperialista. O sea, el bombardeo mediático es fuerte, ¿no? Y durante mucho tiempo el bombardeo lo que te decía es que estos son discursos del pasado, incluso de la misma izquierda posmoderna, ¿no? Tú sabes que en algún tiempo hablaban de la globalización, de imperio, de no sé qué. Pero creo que ya, o sea, la historia rebasó todo ese tipo de paparruchas posmodernas, ¿no? Y terminan reconociendo que no, el imperialismo es lo que Lenin decía, ¿no? La fase final y última, y que después de esto no hay más sino la revolución. O la barbarie, si vamos con Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero lo cierto es que estas circunstancias del gobierno de Trump, esta sumisión de estos personajes patéticos que ahora gobiernan algunos países de la región, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Irán, creo que llaman a mucha gente a despertar esa conciencia antiimperialista. Yo he podido ver solo en estos días, ¿no? Como mucha gente que hace un tiempo atrás se comía este cuento de que supuestamente los ayatolas son la Edad Media o alguna cosa así, ya creo que está rectificando sus ideas, ¿no? Cuando ven la realidad, es decir, ven que
que gran parte de eso era solo la propaganda negra del imperialismo, ¿no? Y que la situación de la mujer en Irán a veces es 1000 veces mejor que la situación de las mujeres de aquí en América Latina, donde hay femicidios, violaciones y todo lo que nosotros sabemos que pasa, que es algo que en Irán sería impensable, ¿no? Entonces creo que incluso en este pequeño periodo despiertas la conciencia, porque te das cuenta que mucho de lo que te dijeron durante mucho tiempo, que te llevaba a odiar al Ayatollah Khamenei, a odiar a Maduro, es mentira del imperialismo, ¿no? Entonces creo que es importante que eso ha comenzado a resurgir. Obviamente hay una propaganda mediática fuerte, hay un bombardeo ideológico que evita eso, pero a mí me parece que en estos momentos va adquiriendo, justamente con lo que hablábamos antes, la condición de categoría principal en este momento, ¿no? Porque en realidad las disputas globales en este punto son imperialismo contra el resto del mundo, ¿no? Y creo que Claro, eso ha llevado a que muchos de nosotros, más allá de las discrepancias o diferencias, hemos comenzado a plantear que es necesario la conformación de los frentes antiimperialistas, porque si no, estamos complicados, ¿no? Es decir, si no claro. reconocemos al enemigo principal de la especie, que es Donald Trump y su círculo de poder, que ahora dominan este imperialismo norteamericano, pues vamos a tener muchos problemas políticos, ¿no? Porque no estamos dimensionando y vamos a creer que el problema son Noboa, Milei, que sí lo son, pero lo son en tanto y en cuanto son vasallos de este imperialismo superior que está dominándonos, ¿no? Entonces creo que esa conciencia comienza a surgir, va a tomar tiempo porque el bombardeo ideológico es fuerte, pero habrá que ver las circunstancias de la guerra que estamos viviendo, ¿no? Porque era una guerra que se acababa en 4 días, dijo Donald Trump, ¿no? Y va pasando el tiempo y no vemos que las condiciones mejoren para el imperialismo, sino lo contrario. Entonces eso nos daba ala a que posiblemente quienes comenzamos a plantear hace un tiempo atrás que hay que conformar estos espacios, estos frentes, estas formas colectivas antiimperialistas, teníamos cierta razón, ¿no? Porque la historia comienza a darnos la razón. Lo que pasó ahora en este escudo de las Américas es la muestra clara de que aquí estamos contra el imperialismo, ¿no? Es decir, los pueblos estamos directamente contra este imperio brutal que está en decadencia. No estamos solamente contra esta burguesía parasitaria de aquí, sino contra la burguesía parasitaria de allá. Y eso creo que es importantísimo, ¿no? Y que incluso a mí me parece que si esta guerra sigue prolongándose, lo que va a suceder es que potencias, que otros imperialismos, que otros sectores que han estado subyugados incluso a los norteamericanos como Europa, van a empezar a querer disputarles el poder, ¿no? Irán Mm. ha demostrado que la bestia no es tan fiera como la pintan, ¿no? Es decir, Irán, un país con bloqueo, con todo lo que sabemos que le pasó a Irán en este periodo, le está plantando cara. Alemania no puede plantarle cara al imperialismo, me pregunto. O Inglaterra, ¿será que es tan fiero como lo pintan la bestia? Y parece que no, y eso creo que va a generar que las contradicciones van a agudizarse. Peor si hablamos de China y Rusia, ¿no? Que son potencias que posiblemente a nivel económico hace mucho que son superiores a los gringos y quién sabe a nivel militar, porque el cuento de los gringos comienza a caerse, ¿no? Vemos que estos misiles Patriot, que la cúpula de hierro, que estos eran puras mentiras, ¿no? Es decir, parece que no eran tan fuertes como nos decían que eran. La cúpula de hierro cayó a la primera, capaz para RPGs de los años 60 con los que tiene que combatir el pueblo palestino les alcanzaba, ¿no? Pero cuando es un ejército armado, parece que ya no es tan fácil repelerlo. Y estos famosos antimisiles que supuestamente eran lo más avanzado en la tecnología, vemos que están fallando. Vemos que estos aviones computarizados andan bombardeando helicópteros pintados en el piso. Es decir, es interesante la coyuntura. Como digo, quien sabe por ahí Alemania se da cuenta que no tienen por qué bajarle la cabeza a los gringos, ¿no? Y las contradicciones van a agudizarse si es que esto continúa. Esperemos que, como se está viendo, Irán tenga la fuerza de sostener. Para una potencia, lo peor que le puede pasar es una guerra prolongada, ¿no? Solo sabemos de época de Sun Tzu. Y una guerra prolongada va a generar que las contradicciones que en Estados Unidos están tan candentes, pues se sigan profundizando. Ahora, con todo eso también, encuentro yo que es necesario definir bien lo que es el imperialismo y el discurso antiimperialista, porque muchos, como se ve en las redes sociales, eh, hay todo un discurso anti-Trump, ¿ya? Pero Trump no es el imperialismo, es el que representa el americanismo. Entonces, eh, puede haber algún mensaje equivocado, ¿cierto? En que se diga que basta con cambiar Trump y el problema del imperialismo se fue. ¿Ya? Y no es tan así, porque si uno ve la historia para atrás, ¿cierto? Bill Clinton hizo la de Kiko Caco, ¿cierto? En Yugoslavia. Obama, otro demócrata, eh, tiene las manos manchadas con sangre, ¿cierto? Son todos criminales de guerra. Entonces, es muy distinto, es muy diferente el discurso anti-Trump que el discurso antiimperialista.
que también se da en el discurso antigringo versus el discurso antiimperialista, ¿ya? Y que puede llevar también a pensar, eh, eh, digamos, por algunos, que hay un imperialismo malo y uno bueno, ¿ya? Y que son los mismos que piensan que hay una burguesía nacional, ¿cierto? Patriótica y antiimperialista. ¿Cómo se puede configurar un discurso antiimperialista certero, ¿cierto? Que combata esta idea errada de que el problema es Trump. Claro, yo creo que eso es de la tarea fundamental, ¿no? Creo que uno de los errores que cometieron algunos partidos, especialmente los oficiales, fue el tema de ponerse de cola del progresismo, ¿no? Ese ha sido el problema claro. Entonces, obviamente, el progresismo hasta cierto punto, algunos eran anti-yanquistas, ¿no? Y claro, si te pones a la cola de ellos, pues es esto, ¿no? Moverte un poco a la coyuntura electoral gringa y sobre eso tratar de trabajar. Creo que por eso es fundamental que estos frentes sean encabezados y dirigidos por comunistas, ¿no? Que nosotros tenemos claro que demócratas y republicanos son dos caras de la misma moneda y que si bien Trump obviamente es un tipo peculiar, un pederasta, quién sabe incluso ya esté demenciado por la forma como actúa, pero eso no quiere decir que no haya habido igual brutalidad cuando sean nosotros. Es más, lo más probable es que el próximo gobernante sea demócrata, ¿no? Está tan mal Estados Unidos que si incluso Trump logra sobrepasar las elecciones de medio término sin que haya un impeachment, vamos a ver si la próxima gana, que yo creo que es casi imposible, ¿no? Pero eso no va a implicar obviamente que nosotros bajemos los brazos y quizás hacia nosotros también, es decir, estos frentes no deberían estar regulados tampoco porque el progresismo llegue a estar en el poder, ¿no? Que es probable, es decir, cuando ya se agoten totalmente Milei y Noboa, seguramente los progresistas tendrán muchos chances de ganar el poder nuevamente, porque obviamente van a aparecer como una alternativa al desgaste brutal que estos regímenes están teniendo, si quién sabe si llegan a terminar el periodo, pero sin duda nosotros no deberíamos estar para ponernos de cola de procesos que son ajenos a nuestra ideología, a lo que nosotros pensamos. Entonces creo que por eso es fundamental entender la dinámica del Frente Popular, ¿no? El Frente Popular es la alianza de sectores democráticos, patrióticos y revolucionarios, pero bajo una dirección comunista, pues porque si no va a pasar lo que pasó en Francia con Macron, ¿no? Que el Frente Popular impidió que ganen los fascistas para dejarle a Macron, que es otra cara del mismo fascismo, ¿no? Que ahora salió cantando la marsellesa en un submarino atómico, eso es Macron. Y es porque, claro, el Frente Popular es un Frente Popular que no se levantó sobre una premisa revolucionaria, sino reformista, oportunista. Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Es decir, quienes tienen que construir somos nosotros, por eso quienes tenemos una línea revolucionaria debemos dar el paso al frente. Porque lo contrario, lo que va a pasar, y eso es seguro, es que cuando ya vengan, ¿no es cierto?, la caída final de estos regímenes cipayos del imperialismo en América Latina, muchos se van a poner a la cola, ¿no? O como pasó con el alcalde de Nueva York, ¿no? Que mucha gente acá celebraba como que era la República Española o algo así, ¿no? Cuando obviamente es un tipo que sirve igual a la gran burguesía, pero de otros grupos empresariales, pero no es que cambia mucho. Y eso obviamente lleva a que la gente distorsione las ideas, ¿no? Y claro, el imperialismo juega sus fichas, por eso hablaba del alcalde comunista de Nueva York. O sea, es un poco así. Y claro, y si nosotros no estamos al frente de los procesos, eso va a pasar. Y uno de los grandes problemas, creo yo, que tenemos en nuestra región es justamente eso, ¿no? Es decir, que los grupos revolucionarios con una ideología más clara, no hemos tenido todavía la fuerza de encabezar estos procesos, pero bueno, es una tarea que habrá que asumirla porque es la coyuntura que en este momento se demanda, ¿no? Claro, porque la gente se olvida cuando, entre tanta cosa que ocurre a diario, ¿cierto? Sumado a la desinformación intencionada, la gente no ve que Obama y Clinton son del Partido Demócrata y el Partido Demócrata es parte de la Internacional Socialista, ¿eh? Es parte de la socialdemocracia. Y cuando Obama bombardea cuánto país se le puso por delante, es la socialdemocracia la que está bombardeando. Entonces, pasan a ser actitudes fascistas, tan fascistas como la de Trump, con la diferencia de que Trump es más descarado, deslenguado, ¿cierto? Tendrá algún que sea, problema psiquiátrico, ¿cierto? Pero el trasfondo es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, se puede producir eh, ante la crisis que pueda vivir Estados Unidos en estos 4 años de Trump, se puede producir la idea del reemplazo, ¿cierto? Vámonos con Europa entonces, vámonos con otra fuerza imperialista
que es más humana, ¿cierto? Como que hubiera un imperialismo humano. ¿Eh? Mm. Y eso es sumamente peligroso para las masas explotadas, para los pueblos oprimidos. Sí, sí, no, y eso va a pasar, si ya no está pasando, porque obviamente muchos de los sectores de izquierda, esta categoría es tan amplia, son sectores también socialdemócratas, ¿no? Es decir, que incluso a veces tienen menos perspectiva revolucionaria que los progresismos. Yo a veces veo que grupos llamados socialistas o comunistas, de nombre obviamente, en nuestros territorios son menos revolucionarios que el mismo progresismo, ni siquiera se plantean cuestiones nacionales, nada. Y en Estados Unidos es otro poco de lo mismo, ¿no? Es decir, eso no avanza mucho más. Entonces, sin duda, son sectores que tienen esa tendencia, ¿no? A sumarse y ponerse de cola de cualquier cosa que les garantice una mejora en su vida personal, quizá, ¿no? Por Claro, un eso buen es que negocio. sí, sí, porque es una cuestión que el oportunismo es eso, no es una cuestión política, sino personal. Entonces, tener puestos en el Estado, resolver un poco la vida personal, que cada quien tiene derecho, ¿no? Pero obviamente no a través de la utilización de la política, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, recursando el Che, uno está en esto para morir por la revolución, no para vivir de ella, ¿no? Y eso creo que es algo que nos diferencia mucho de esos sectores. Entonces creo que en ese punto la lucha ideológica es fundamental y por eso es importantísimo que a este malestar, que a este descontento, que a esta agudización de las contradicciones se le dé una línea comunista. Y que en los mismos Estados Unidos sucede, ¿no? En Estados Unidos no es que solo hay demócratas y conservadores, hay un montón de sectores comunistas radicales que están luchando también contra lo que existe, ¿no? Hay panteras negras, hay sectores maoístas, sectores que se reivindican marxistas-leninistas, o sea, no es solo lo que se ve, pero sin duda estos sectores todavía no hemos podido remontar el recodo en el camino que significó la caída del muro de Berlín, ¿no? Que eso es ya Claro. bastante tiempo atrás, pero es una cosa que nos afecta mucho. Pero el camino está trazado, ¿no? Y creo que en estos momentos de crisis, de coyuntura, es cuando estos pasos se pueden dar, porque en estos momentos lo que sucede es que no hay mucha claridad sobre lo que hacer. Es decir, justo conversábamos con unos compañeros hace un par de días, ¿cuál es el proyecto político que se está esgrimiendo en nuestras sociedades que no sea el que los revolucionarios tenemos? Es decir, ¿cuál es el camino que se está planteando? ¿Cuál es la vía ideológica? ¿Cómo se analiza la cuestión de poder? Y te vas a encontrar que eso marca mucho la diferencia entre el oportunismo y posturas revolucionarias, ¿no? El oportunismo no tiene ningún camino al poder. El Pero, oportunismo es a ver lo que pasa en la coyuntura y sumarse a la camioneta del momento. Nosotros nos planteamos una alternativa política, ¿no? Y creo que la fidelidad a esa cuestión es la que nos lleva justamente a poder aspirar a dirigir, como es nuestro papel, los procesos de disconformidad y de lucha contra la opresión y en la coyuntura que se manifieste, ¿no? pero ¿cómo se construye una fuerza comunista revolucionaria? Porque hay muchos casos, ¿cierto? De colectivos, de movimientos que se plantean desde la postura comunista revolucionaria, pero que por su debilidad orgánica eh, en los frentes de masa, ¿cierto? Optan por juntarse precisamente y aliarse tácticamente con los sectores oportunistas. Entonces, esa construcción revolucionaria empieza a degenerar rápidamente por el contacto con los oportunistas, porque fortalecen los sectores, digamos, pro-burgueses, pro-capitalistas, pro-imperialistas. Entonces, el proyecto original se desdibuja. ¿Cuáles son los límites para que esa construcción comunista revolucionaria sea sana Mm. y sea realmente coherente? Bueno, yo creo que lo primero hay que tener una claridad ideológica, ¿no? Sin claridad ideológica no hay nada. Creo que eso es fundamental. Por eso una tarea importantísima es la formación política y el debate, ¿no? Justamente para ir afinando las capacidades políticas y de acción de los militantes y además plantear la lucha entre líneas, que eso es un asunto que es fundamental. Es decir, si uno no hace eso, es muy fácil desviarse por cualquier camino, ¿no? Porque además en estos contextos de lucha antifascista, antiimperialista, los frentes son una necesidad. Eso está desde los tiempos de Dimitrov para mí totalmente claro. Y sin duda hay momentos en los cuales uno tiene que encontrarse con sectores democráticos, sectores no tan avanzados, y hay que mantener muy claro nuestra línea ideológica y política. Entonces ahí hay que ir trazando esas líneas rojas que uno no puede cruzar y que uno tiene que estar dispuesto a sostener la lucha política sin transgredirlas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del oportunismo electoral, como el tema de transar con el imperialismo, con sectores de la clase dominante y cuestiones de esa índole que creo que deben estar claras siempre.
Tiene que estar claro el tema que nuestro camino es la lucha de clases, ¿no? Y entonces, si obviamente comenzamos ya a negar la lucha de clases, a plantear alianzas interclasistas con la burguesía de carácter, con una contradicción antagónica de fondo, entonces ya estamos perdiendo el camino. Entonces, sin duda, si hay partidos organizados y esos partidos tienen como premisa la lucha ideológica como una de las acciones principales, es un camino fundamental. Que tampoco yo creo que hay que tenerlo como un tema de acelerarse ni ir corriendo, ¿no? Que es una de las cosas que a veces también nos pasa. Es decir, los procesos tienen que irse dando en el tiempo que tienen que darse y tenemos que ir fortaleciendo y luchando en función de cómo eso se vaya dando. No siempre los estallidos se dan en las mejores condiciones para nosotros, ¿no? De hecho, a veces nos cogen desprevenidos y golpeados, pero hay que ir logrando generar esas condiciones para ir mejorando las oportunidades de lucha hasta generar que nosotros tengamos la decisión política de la lucha. Eso es complicadísimo, pero es el camino, ¿no? Es decir, nosotros decidir cuándo y cómo luchar, pero creo que eso toma su tiempo. Pero a mí me parece que eso es un tema fundamental. Si uno está claro que el antiimperialismo, como decía Lenin, es un discurso vacío, si no es de la mano de la lucha contra el oportunismo en el ser movimiento obrero, uno está complicado, ¿no? Porque uno puede ser de la boca para afuera el más imperialista y dentro ser un oportunista, entonces es un discurso vacío. Entonces tiene que ser una lucha de líneas hacia adentro y hacia afuera. Y de ahí ir fortaleciendo los cuadros por un proceso de lucha. Es algo que está ahí, es difícil hacerlo, siempre va a ser complicado, las ideas burguesas y pequeño burguesas siempre se filtran en el movimiento comunista, la historia nos enseña eso, entonces por eso es importante la vigilancia revolucionaria, el debate ideológico, la permanente crítica y autocrítica, la observación de la coyuntura, es decir, es un proceso permanente. Pero el camino es así, uno no puede abstraerse de esas condiciones de lucha, porque también sería un error aislarse, ¿no? Es decir, si uno se aísla en el contexto en que estamos viviendo de la lucha amplia que se está desarrollando, entonces uno queda simplemente aislado y el aislamiento sin línea de masas también te conduce a la liquidación. Mao decía que ambas son formas de oportunismo, ¿no? Del uno de izquierda y el otro de derecha, pero al final te liquidas con ambos. Entonces quizá hay que tener en cuenta eso. Ahora volviendo a Ecuador, ¿qué está pasando desde el punto de vista geopolítico en esa zona? Porque, por un lado, lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿cierto? Que secuestran a Maduro, a Silvia Flores, qué sé yo, pero posteriormente llegan de visita a Venezuela el FBI, ¿cierto? La CIA, el FBI hace acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad venezolanas. Últimamente estuvo el ministro del Interior norteamericano y se restablecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Por otro lado, en Colombia, ¿cierto? Petro tuvo un entredicho verbal con Trump, ¿cierto? Está todo el tema de la negociación con el ELN. Las Fuerzas Armadas colombianas siguen combatiendo el ELN, ¿cierto? Y está lo de Ecuador, ¿cierto? Con esta intervención militar en el mismo país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas que al parecer son distintas, pero desde mi punto de vista están todas conectadas? ¿Qué está pasando en esa zona? Bueno, es una zona estratégica, no solo por el petróleo, sino también por la cocaína, ¿no? Que eso también siempre lo hemos dicho, es decir, la burguesía no distingue entre negocios legales e ilegales. Los negocios, de hecho, son legales o legales según les convenga a ellos. Si el petróleo fuera mejor ser ilegal, lo harían ilegal. Si el petróleo les va mejor siendo legal, lo hacen legal. Y lo mismo pasa con la cocaína, ¿no? Si la cocaína les fuera mejor siendo legal, seguramente estuviera ya legalizada hace mucho tiempo. Hay sustancias que tienen mucho peor efecto que la salud, como el azúcar, ¿no? Es decir, el azúcar genera muchas más muertes al año que la cocaína y el azúcar es totalmente legal porque me imagino que para las empresas es más fácil que sea legal y venderlo de esa manera. Mientras que obviamente la cocaína, mientras siga siendo ilegal, será un negocio muy sustentable. Entonces esta es una zona donde se produce, donde se vende, donde se exporta y mientras sea ilegal será mejor para el imperialismo. Entonces son los recursos naturales un asunto fundamental. Luego es una zona geopolíticamente estratégica, ¿no? Galápagos, la base de Manta, es decir, son lugares desde los cuales se puede bombardear todo el mundo, ¿no? Porque están ubicados en una zona estratégica del Pacífico, hay corrientes acuáticas, es decir, es muy clave la zona en general. Eso por un lado. Por otro lado, obvio, porque no son gobiernos revolucionarios, eso lamentablemente es así.
Y cuando los gobiernos no son dirigidos por el comunismo, pues lo que pasa es que hay estas filtraciones, incluso en el comunismo ha pasado, no peor si no pasas por esa premisa. Entonces, obviamente, en el chavismo no es una estructura monolítica, no hay sectores y sectores. Y parece que los sectores con quien habló en el imperialismo son sectores que se vendieron o siempre estuvieron de su lado, ¿no? ¿Quién sabe? Porque tú sabes que la infiltración a veces dura décadas, ¿no? Sin que nadie sepa nada. Entonces, ahora, claro, es difícil, como siempre decimos, hablar desde lejos, pero está bastante claro que ahí no hay una fidelidad con Maduro, ni con el gobierno, ni con Chávez, ni con nada, ¿no? Sino tratar de ver qué se puede obtener, porque se ha mantenido más o menos la estructura política, pero ahora vinculada directamente a Trump y con estas declaraciones lamentables de la actual presidenta, que bueno, uno no le dejan entrever, sino que ese sector aparentemente siempre fue proimperialista, ¿no? Y estuvo infiltrado detrás de la figura de Maduro, que tiene una postura más antiyanquista que los que están ahora, ¿no? Y eso parece que fue lo que sucedió. Además de todas las evidencias y sospechas que había antes de que la acción de los norteamericanos estuvo avalada por traición y delación, ¿no? Y que, claro, los héroes cubanos que murieron finalmente fueron entregados, parece, por traidores para primeramente capturar y secuestrar a Maduro, ¿no? Ahora, en Colombia, el M-19 nunca fue revolucionario, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que uno no desconoce el heroísmo de Jaime Bateman, de Álvaro Fayad, de Pizarro, sin duda, ¿no? Son personas muy revolucionarias quizá, pero comunistas nunca fueron. El M-19, de hecho, sale de las FARC rompiendo con la lógica comunista. Ellos siempre se plantearon como democracia en armas, era su proyecto, ¿no? Y siempre lo llevaron por ahí, por eso fueron la primera organización que negoció con el Estado colombiano la paz, antes de que nadie en Colombia. Y claro, y su postura siempre fue una postura hacia las elecciones. De hecho, Pizarro, como digo, sin desconocer su heroísmo en sus tiempos de guerrillero, iba a ser el candidato presidencial, ¿no? Y por eso mismo lo mataron, para evitar que se les vaya de la mano en ese entonces el poder a la burguesía de ese tiempo. Pero el M-19 siempre fue eso, ¿no? ¿Y por qué habría cambiado ahora? Petro nunca ha mencionado una crítica sobre eso, ¿no? Sobre lo que fue el M-19 en su momento y sobre lo que sigue siendo al día de hoy, las consecuencias políticas de lo mismo. Y posiblemente Cepeda gane y ojalá no vuelvan los paracos al poder en Colombia, pero es eso, ¿no? Es una postura socialdemócrata que tendrá sus límites ahí. Y por eso Petro incluso fue quizá en este tiempo el principal perseguidor del ELN, como bien lo dices, ¿no? Y eso es claro que sucedió. Además, con estas descalificaciones que para mí fueron muy bajas, ¿no? Es decir, reproducir el mismo discurso de los paracos, del imperialismo, de que narcotraficantes y tal, es una cuestión baja, ¿no? Siendo que él en algún momento también fue parte de una insurgencia armada, quien también le acusaban de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente en Ecuador, si el progresismo llegara a ganar, digamos, yo pienso que si el alcalde de Guayaquil logra salir de la cárcel antes de que no va a acabar el poder, va a ser el próximo presidente, ¿no? Porque el hecho de haber estado preso, la persecución, yo creo que va a generar una simpatía hacia él que le va a permitir ganar. ¿Eso implica que el Ecuador va a pasar al campo del socialismo real? Por favor, no, eso sería ridículo pensar así. Pueda que se aflojen un poco las contradicciones en el Ecuador, sí, pero eso no va a resolver absolutamente nada, ¿no? Cuando aquí les llamen a hablar con quien sea presidente de Estados Unidos en ese entonces, vaya a saber quién sea, Sanders o quien sea, o sea, igual va a ir a hablar allá, a tomarse la foto y lo que hacen todos, ¿no? Porque obviamente si es que no hay un proceso revolucionario basado en una dictadura proletaria, pues las cosas no van a cambiar. Y eso creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Es decir, más allá de eso, obviamente vamos a estar siempre con los pueblos agredidos, ¿no? En este caso con Venezuela, no estamos de acuerdo en que se haya secuestrado a su presidente, ni más faltaría, ¿no? Pero hay que estar claros de que aquí en el Ecuador ni en América Latina no ha habido gobiernos socialistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad las condiciones no han sido por ese camino. Han sido gobiernos, en el mejor de los casos, nacionalistas, ¿no? Que han intentado ahí sus procesos de autonomía, de independencia, con mayor o menor suerte, en el mejor de los casos, porque otros progresismos ni siquiera eso, no han sido gobiernos de la burguesía, más o menos alineados con el imperialismo igual, con cierta inversión social, ¿no? Y no ha llegado mucho más lejos que eso. Entonces creo que esas son cuestiones que hay que tenerlas claras, porque después de esta avalancha liberal va a venir la avalancha progresista. Eso es seguro. Aquí en América Latina somos así, nos vamos de un lado al otro como un metrónomo. Y eso seguramente va a pasar después. Y además yo pienso que eso es parte del plan imperialista. Es decir, someternos a esta dualidad como en España, como en Estados Unidos. No ganan demócratas, ganan republicanos. Gana el PSOE, gana el PP. Y aquí más o menos así. Ganan progresistas, ganan estos liberfachos y nos quieren entender de esa manera, ¿no? Yo creo que es parte del plan también. Es decir, que el desahogo llegue hasta la elección de un progresismo durante unos 4 o 5 años y luego vamos al otro lado. Porque obviamente lo que ningún imperialismo quiere es que haya un gobierno revolucionario, pues eso no va a ser deseable por ninguna de las potencias en disputa. Ahora, en el caso de Ecuador, hace tiempo que se vienen sucediendo protestas nacionales, huelgas generales, y
eso da cuenta, ¿cierto?, de que las contradicciones se están agudizando. Esta inclusión gringa, militar gringa en Ecuador, eh, ¿agudiza más las contradicciones o no incide en las huelgas generales, en la protesta eh, en general? O sea, sin duda genera descontento, principalmente porque hubo una elección, es decir, una votación donde la gente dijo que no. Entonces eso, y donde más dijo que no fue en Manta, ¿no? Manabí fue donde peor perdió el gobierno con un 70-30, entre otras cosas porque la gente de Manabí sabe lo que es tener una base militar, ¿no? El resto quizás no lo sabemos, pues lo vivimos de lejos. Mi mujer es de allá de Manta, ¿no? Ella sabe perfectamente cómo fueron las cosas. Ella es quien me ha contado de primera mano cómo era tenerles a los gringos metidos ahí, ¿no? Que era una cuestión así terrible. Pero obviamente eso es una de las cosas que molesta. Tensa las contradicciones sin duda, ¿no? Si los gringos llegan a salir a las calles, no dudes que eso va a ser algo que va a agudizar mucho más el rechazo, pues, ¿no? Porque si aquí la gente rechaza a los militares, que son totalmente incapaces de controlar el crimen organizado, pero cuando hay un paro, si son muy eficientes para bombardear comunas, detener dirigentes y cuestiones así, que es lo que la gente siempre dice, ¿no? Aquí el gobierno te congela las cuentas, te mete preso, te persigue. Nosotros ya estamos cansados de que nos persigan, pero a los líderes de los GDO se pasean por los barrios de la burguesía y nadie les dice nada. Ahorita salió una denuncia que una esposa de un líder de un GDO es la actriz de uno de los canales de mayor nivel nacional en el Ecuador, que se llama Ecuavisa, imagínate. Y a mi compa Gabriela Gallardo le tienen metida en una cárcel por nada. O sea, obviamente eso molesta a la gente, porque la gente no es tonta, ¿no? Incluso aunque la gente tenga simpatías por la derecha, ve esto que pasa y es escandaloso. Entonces, sin duda, si los gringos se les ocurre querer intervenir en asuntos de este tipo, van a tener problemas, ¿no? Y seguramente se va a tensionar, porque eso va a generar una respuesta nacional. Y quién sabe, el resultado incluso de las urnas sea una respuesta nacionalista, ¿no? A veces uno quizá no piensa que esos sentimientos están en los pueblos, pero a veces lo están. Es decir, hay un sentimiento que está por ahí, que claro, cuando les ves a esta gente paseándose armados y bombardeando tu territorio, de repente comienza a despertar, ¿no? Y te das cuenta que no quieres en realidad eso. Entonces me parece que es una cuestión que está ahí. Yo justo he estado conversando con la gente en esta coyuntura y lo que yo planteo es que antes de que este tipo se vaya, incluso si termina su periodo, incluso porque no sé si lo vaya a conseguir, por lo menos va a haber una huelga general en este país, un estallido social, porque la situación es insostenible. Realmente es una cuestión que ya en el Ecuador no se aguanta más. Entonces, si no es este 13 que hay un llamado a, en general, movilización nacional, no sé si es en abril, en mayo, en junio, en octubre, no sé cuándo sea, pero antes de que este tipo termine va a haber un estallido. Y quién sabe, estallido sea el fin de su gobierno, porque en realidad están tan agudizadas las contradicciones que el progresismo se ha movilizado, los sectores trabajadores se han movilizado, las mujeres se movilizaron el día de hoy. Hoy la movilización de mujeres estuvo cerca de 40,000 personas solo en Quito, ¿no? Y además con consignas antigobierno, las mujeres se enfrentaron a la policía, es decir, no fue una movilización que topó solo el tema de género, que obviamente es un tema que se manifiesta mucho el 8 de marzo, sino directamente se habló de fuera Novoa, se atacó justamente cuando se pasa por el centro, se pasa cerca del Palacio de Gobierno, es decir, una cuestión muy política que a veces no se ve en estas marchas que están tomadas también por el feminismo, ¿no? Entonces, esas condiciones están ahí. Entonces, yo digo, aquí va a haber un estallido. ¿Cuándo? Nadie es adivino para saberlo, pero sin duda las condiciones y la tendencia marca hacia allá. Un error de Novoa va a terminar con el país incendiado. Si estas 40,000 personas que han salido hoy hubiesen estado en el paro del año pasado, estuviéramos hablando de otra historia. Lamentablemente, por razones que incluso aquí la conversamos en algún momento, no fue así, pero las condiciones están ahí. Entonces, eso va a suceder. Y si tienen encima gringos bombardeando tus costas, pues bueno, un poco más de gente se va a enojar con lo que está pasando, ¿no? ¿Tú crees, en el caso de que se produzca ese estallido social, ese estallido popular, y en el contexto del encuentro escudo de la América, que tiene como finalidad generar esta fuerza conjunta militar, ¿tú crees que en ese contexto de estallido social, esa fuerza conjunta militar se vaya a expresar en Ecuador, en ese estallido social? Mira, siempre se ha expresado, ¿sí? Eso, por eso decía que siempre han estado presentes, ¿no? Entonces siempre la embajada juega su papel, tanto para subirles el pulgar como para bajarles, ¿no? Cuando la embajada ve que es muy peligroso que lo que sucede pase a ser una insurrección, generalmente les baja el pulgar a estos tipos, ¿no? O generalmente a través del USAID, de las fundaciones, hace que los dirigentes de los paros vayan y negocien con los gobiernos, porque ha habido momentos en los levantamientos que el Ecuador ha vivido que hemos estado así de una insurrección, así a un mal tiro de que esto se convierte en una insurrección. Y ahí es cuando generalmente les bajan el pulgar y los mismos militares les derrocan a los gobernantes, porque es así.
O también las fundaciones llaman a la negociación y al final lo suelen conseguir. Pero esas circunstancias van a estar ahí, siempre han participado. Ellos sostienen o derrocan los gobiernos y sostienen o derrocan según eso, ¿no? Según sus perspectivas geopolíticas del riesgo de que se les vaya de las manos, ¿no? Ellos prefieren hacer un recambio hacia gobiernos más moderados antes que de repente se les vaya de la mano y por ahí termine algún grupo bolchevique tomándose el poder, ¿no? Ellos saben perfectamente que la coyuntura da para eso. Entonces yo creo que siempre han jugado. Ahora que hay estos acuerdos, quién sabe lo jueguen más torpemente, ¿no? Porque tú y yo sabemos que lo que hicieron en Irán fue una torpeza, ¿no? Es decir, obviamente ellos se sienten los fascistas muy felices de ver lo que hacen, pero lo que hicieron en Venezuela y lo que hicieron en Irán fueron torpezas. Es decir, eso no fue, los fascistas celebran que Maduro, y ni sé que Maduro lo convirtieron en un héroe para la historia. Es decir, podrán tener la posición que quiera sobre él, pero pasa a ser un héroe tipo Mandela o los presos que hay en Estados Unidos, ¿no? Porque es un poco eso, lo secuestraron y lo tienen allá retenido en una cárcel de la muerte. Lo que hicieron con el Ayatollah fue convertirle en un mártir, ¿no? Y a Irán le han convertido en una vanguardia de la lucha. Es una torpeza lo que están haciendo. Meterse en un estallido social de Argentina, de Ecuador, de Chile, de donde sea, sería una torpeza igual. Que lo pueden hacer porque están gobernados por un lunático. Pero yo diría a veces, ojalá cometan torpezas de esa índole, porque esas torpezas pueden permitirnos avanzar también hacia eso, ¿no? Lo que en algún momento en el Perú se discutía, que nosotros nos convirtamos en la vanguardia no solo de nuestra clase, sino la vanguardia antiimperialista que los países comienzan a necesitar, como en algún momento pasó en China en la época revolucionaria, ¿no? El Partido Comunista de China se convirtió en la principal fuerza político-militar de China porque encabezó la lucha contra el Japón. Y eso lo convirtió en la fuerza que luego se tomó el poder en el 49, ¿no? Si tenemos esa suerte, quién sabe, para ahí vayamos. Los costos son durísimos, no estoy siendo romántico, es decir, enfrentarse con el imperialismo, la historia de China, cualquiera que quiera saber cómo fue, sabrá que es una cosa terrible y brutal, pero dentro de eso, justamente es lo que Mao decía, ¿no? Hay un gran caos bajo el cielo, la situación es excelente, y este caos, si los comunistas sabemos ser consecuentes, estratégicos y manejar una línea correcta, puede ser muy favorable también, porque las condiciones del imperialismo son de catastróficas en realidad. Algún rato podemos conversar de lo económico, de cómo están esas cosas y sin duda son aterradoras, ¿no? Y por eso cometen las torpezas que cometen. Ahora, yendo un poquito hacia Cuba, los gringos han intentado todo en estos 60 años y más de revolución para acabar con la revolución cubana, ¿cierto? De todo, bloqueos, qué sé yo. Y lo que ocurre hoy día con Cuba desde Estados Unidos es la versión más brutal, más radical que, digamos digamos, se le han ocurrido estos desgraciados. Sin embargo, Cuba no cae, ¿ya? Y eso para los gringos debe ser algo inexplicable, ¿ya? Ellos lo ponen como resumen, como un régimen tiránico total, qué sé yo, despótico, sanguinario, en fin, todo eso. Pero cuando uno ve las imágenes de la Habana, ¿cierto? El pueblo cubano marchando, son miles y millones de cubanos que están ahí firmes con la revolución, a pesar de este bloqueo casi total, los cortes de luz, qué sé yo, la falta de petróleo, un ahogamiento, pero eh, a todo dar. ¿Cómo te explicas tú eso? Que el pueblo cubano tenga esa capacidad de resistencia, de lealtad a los principios. Eso lo estaba pensando ayer, anteayer. Lo que ocurre en Cuba es la resistencia heroica en comparación con lo que ocurre en Venezuela. ¿Ya? Porque, digamos, si bien es cierto, es trágico, es terrible el secuestro a Maduro y a Silvia, ¿cierto? No tiene ninguna comparación con lo que está ocurriendo en Cuba. Son cosas totalmente diferentes. El mismo imperialismo, ¿cierto? Sin embargo, la respuesta del pueblo cubano es totalmente diferente. Y la respuesta de la dirección cubana es totalmente diferente a la dirección venezolana. Sí. Bueno, en Cuba hubo una revolución a carta cabal, ¿no? Esa es creo que la primera gran diferencia. En Cuba hubo una revolución,
donde el pueblo se armó y tomó el poder, que eso no se ha dado en otros lugares del continente hasta ahora, quizá en Nicaragua, pero bueno, con las diferencias respectivas. Luego que Cuba durante mucho tiempo estuvo vinculada con la Unión Soviética, ¿no? Que eso hacía que no sea fácil tampoco ingresar ahí. Nos recordemos la crisis de los misiles, es decir, la Unión Soviética, más allá de que en ese entonces ya, obviamente ya habían pasado muchas cosas y estaba Khrushchev, no era tampoco alguien que le permitía al imperialismo hacer lo que le dé la gana, ¿no? Había ahí una contradicción importante. Luego Cuba tiene procesos políticos, ideológicos con su población, es decir, no es así nomás. Y eso creo que se mantiene hasta la actualidad. Y además, creo que Cuba aprende muy bien una lección que creo que otros nos olvidamos. Es decir, que con el imperialismo y con fuerzas militares superiores no se juega de igual a igual, se juega con la guerra de la pulga, ¿no? Eso decía von Clausewitz, el teórico militar de la burguesía. Von Clausewitz siempre decía que lo peor que le puede pasar a un ejército regular es encontrarse con partisanos, ¿no? Porque él decía que un partisano vale por 10 soldados regulares, porque es así de difícil enfrentarlos. Y creo que el pueblo cubano tiene muy claro cómo funciona eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que un intento de enfrentarse de igual a igual en países como los nuestros al imperialismo es suicidio, ¿no? Simplemente vas a quedar aniquilado, como parece que sucedió un poco, ¿no? Entonces, la cuestión es que si tienes claro cuáles son las condiciones, pues entonces también tienes claro cómo tienes que luchar. Y creo que eso, hoy leía un reportaje, ¿no? De justamente los primeros enfrentamientos entre los sionistas y Hezbollah. Y Hezbollah les aniquiló. ¿Por qué? Porque Hezbollah, según dice la misma Mossad, ha retomado las formas y tácticas de la guerra de guerrillas y por eso fue imposible alcanzarles. Entonces, mira, lo que parece que está muy claro cómo funciona el tema, ¿no? Y creo que en Irán una de las certezas que yo leía al comandante de la Guardia Revolucionaria es esa, ¿no? Que le decía, bueno, entren a pie, van a traer tropas a pie, vengan. En un territorio como el de Irán, que es prácticamente un continente, meter tropas regulares es meterse al infierno si vas a enfrentarte a partisanos, ¿no? Y eso creo que lo tienes totalmente claro. En países mucho menos fuertes a nivel ideológico como Afganistán, como Irak, tuvieron que salir igual porque no pudieron enfrentarse ni a los talibanes ni a fuerzas mucho menos organizadas que la Guardia Revolucionaria. Creo que si Cuba tiene claro eso, los gringos saben que Cuba es un infierno, ¿no? Porque meterse nuevamente a la selva, meter tropas a pie, nunca les ha ido bien, jamás, jamás en la historia del ser humano una fuerza regular ha podido con una fuerza irregular, jamás, eso nunca ha pasado. Las fuerzas irregulares se han rendido, han sido traicionadas, se han vendido, los dirigentes han traicionado, hay otras explicaciones, pero nunca ha sido en realidad que han podido derrotar. Tenemos Vietnam, tenemos la misma Cuba, tenemos Nicaragua 2 veces, tenemos El Salvador. En El Salvador no les ganaron militarmente a los compas, ¿no? Les engañaron con los acuerdos de paz de Chapultepec para aniquilarles y destruirles, pero no fue que les ganaron militarmente. Tenemos la experiencia justamente de la derrota de los nazis, ¿no? Los nazis tenían delante el ejército rojo y detrás a los partisanos de los partidos comunistas de Europa. No es que fue solo un combate en ese nivel, fue un combate desigual y por eso es que las fuerzas imperialistas tenían enemigos por todo lado. Entonces creo que esas experiencias que tenemos presentes, ¿no? Yo creo que ni en Venezuela hubieran podido. Es decir, guardando las diferencias que hay entre el proceso cubano y venezolano, yo creo que las milicias chavistas no eran un plato fácil de comerse, ¿no? Era más fácil secuestrarle a Maduro que entrar a pie a Venezuela, ¿no? Porque eso hubiera implicado enfrentarse con las milicias chavistas, que son un infierno. Pelear en las ciudades latinoamericanas debe ser tan infernal como pelear en Stalingrado en su época, ¿no? Nosotros sabemos cómo son nuestras ciudades, ¿no? Son favelas, barrios, miseria, que son imposibles entrar hasta para gente que conoce el territorio. Peor las selvas, peor los pantanos, peor los llanos, peor los páramos. Es decir, nuestro continente es infernal para un ejército regular. Entonces creo que eso los cubanos lo tienen siempre claro. Si siguen claros en ese sentido, incluso aunque Trump bombardee La Habana, intente secuestrar al presidente de Cuba o las barbaridades que suele hacer, entrar por tierra, si se mantiene el gobierno revolucionario, es imposible. Mira, cuando enfrentaron e invadieron Libia la primera vez, no pudieron matarle a Gaddafi. Y no sé si ustedes conocen la historia. La historia era porque Gaddafi vivía como beduino en el desierto, ¿no? Por eso nunca pudieron bombardearle ni capturarle. Gaddafi, todo el tiempo que duró la primera invasión de Libia, vivió como partisano, por eso nunca pudieron agarrar. Esa fue la táctica que finalmente igual le permitió triunfar. La segunda vez habían pasado ya mucha agua bajo el molino y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones son para nosotros fundamentales de entenderlas. Y creo que el gobierno cubano lo debe tener claro. Si no tiene claro eso, bueno, un bombardeo es suficiente para botarte para atrás. Si tienes claro que un partisano vale por 10 soldados regulares, a ver si se atreven a entrar a pie, ¿no? Sí, sí, el ejemplo de Cuba es muy importante, porque es una isla con pocos recursos, digamos, propios que implican, digamos, echar a andar la economía, que sé yo, todo eso.
Sin embargo, ha sido una piedra en el zapato por los gringos. Y es increíble. A mí me sorprende cómo ha vencido cada obstáculo, cada periodo especial, que cada vez es un periodo más especial que el anterior, digamos, más dramático que el anterior, y Cuba sigue estando ahí. Y sigue siendo internacionalista, sigue siendo el mismo pueblo, el mismo gobierno que apoya a otros pueblos, a pesar de su condición eh, dramática en que está. O sea, no, cualquiera podría pensar que los cubanos, para salvar su revolución, renuncien a la solidaridad internacional, al apoyo de otros pueblos, pero tampoco sucede eso. Entonces, el nivel de convicción y de compromiso, ¿cierto?, es profundo. Sí, sí. Está en el ADN, digamos, está muy firme. Claro, por eso el mismo Trump dice que es la cereza del pastel Cuba, ¿no? Es lo que dijo en la última declaración que dio. Es decir, piensa que él, me imagino que sigue pensando que Irán cae en 2 días y que la cereza del pastel es Cuba en 15 días, dijo, ¿no? Entonces, de eso te dice a ti que el imperialismo también sabe. El Che siempre decía, ¿no? El peligro de Cuba no es ni las armas, ni el petróleo, porque para empezar ni tiene. El peligro de Cuba siempre ha sido el ejemplo, ¿no? Y por eso es que siempre el imperialismo ha tenido miedo a Cuba, porque es un ejemplo que es muy peligroso. Y por eso es la cereza del pastel hasta el día de hoy, ¿no? La cereza del pastel no es Rusia, no es China, no es Vietnam, es Cuba. Y como lo dices, ¿no? Siempre han querido doblegar justamente por eso, ¿no? Porque es un ejemplo muy peligroso de que un país con todas las limitaciones geográficas, económicas, de todo sentido que Cuba tiene, les ha podido plantar cara, ¿no? Y seguramente por eso sigue siendo el gran objetivo de los fascistas de América Latina, que Cuba caiga. Pero bueno, las condiciones son en este momento no tan fáciles para el imperialismo como parecía a comienzos de año. Claro, así es. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. Ha sido muy interesante. Está mucho más claro lo que se entiende por imperialismo y antiimperialismo, y los vericuetos que hay en torno a eso, y cómo se expresan los sectores oportunistas con respecto a este monstruo de 1000 cabezas, ¿cierto? Eh, Algunos se distraen con las cabezas, pero no ven el cuerpo. Entonces, claro, se enamoran de otras máscaras. Lo último que quisiera preguntar, ¿cómo está Gabriela? ¿Cómo están los compañeros? Bueno, y la condición es malísima en este momento, ¿no? Porque no sabemos nada, es decir, están en un estado de aislamiento, no han recibido visitas legales, no han podido ver a la familia, lo cual viola totalmente las leyes del Ecuador, ¿no? Lo que han hecho el gobierno actual con los presos políticos es violar las leyes del Ecuador y someterles a ellos a una condición que en cualquier lugar donde todavía existiera el Estado de Derecho burgués, ¿no? Peor otras cosas, ya deberían estar libres, ¿no? Porque a una persona que se le niega que su abogado pueda visitarle es una violación sumamente grave del derecho, ¿no? Y deberían ellos ya haber sido liberados por un habeas corpus, pero lamentablemente estamos en una narcodictadura. Pero eso algún rato cambiará, ¿no? Y entonces podremos demandar a los jueces y fiscales que permiten que estas cosas pasen. Pero la situación es sumamente grave porque nadie ha podido visitarles, ni la familia, ni los abogados han podido ingresar. Tenemos muy pocas noticias de su estado de salud. Omar tenía la semana pasada que ser llevado a un peritaje porque Omar es víctima de tortura en las cárceles, ¿no? Y ese juicio se está siguiendo en el Ecuador y tenía que ser llevado a un peritaje de trabajo social donde tienen que hacer una evaluación de sistema familiar y no le trasladaron porque aquí los directores de las cárceles hacen lo que les da la gana y están sobre fiscalía sobre todo. Entonces las condiciones en realidad ahora son muy dramáticas. Gabriela tiene su enfermedad, no sabemos cómo está su estado de salud. Es decir, Gabriela mañana podría empeorar su estado y fallecer, y sus familiares, sus abogados no han podido todavía visitarle. ¿Por qué? Porque el director de la cárcel de mujeres de Guayaquil no le dio la gana de que tenga visitas, ¿no? Así estamos en el Ecuador. Por eso te digo, el Ecuador está todo mal. Y obviamente los presos que están en manos del enemigo, pues están todavía peor. Entonces ahorita la circunstancia de los dos compañeros es así, están incomunicados, en aislamiento, no sabemos nada de ellos desde que a Gabriela hace unas semanas y Omar hace meses que le llevaron a la cárcel esta del encuentro. Y obviamente eso es una violación flagrante de los derechos de las personas privadas de libertad, de los derechos humanos de ellos, ¿no? Ellos deberían estar ya en libertad por un habeas corpus, pero bueno,
estamos en una narcodictadura de la burguesía. Así es. Bueno, compañero, enviar todo el apoyo y solidaridad a los compañeros presos, especialmente a la compañera Gabriela y a Omar, y a su familia también. Bueno, agradecerte y decir que esta entrevista está también invitado el compañero del Partido Comunista del Ecuador, que por alguna razón de conexión o de alcance de última hora no se pudo conectar. Hubiese sido muy bueno conocer su visión en relación a todos digamos, estos sucesos que están ocurriendo, pero ojalá lo podamos encontrar pronto con él y, y seguir este intercambio. Así que muchas gracias, compañero, por tu disposición, por tu tiempo y ojalá que la construcción de la línea comunista siga el rumbo que tú has señalado. Nada, compa, gracias igual por la invitación. Algo debe haber pasado con el compañero porque estábamos coordinando, pero bueno, ahora también fue la marcha, por ahí siempre pasan eventualidades, ya ojalá ya se comunique, pero bueno, por nuestra parte eso, seguimos en la lucha y ojalá cada día tengamos novedades mejores que contar porque la liberación es algo que nos beneficia a todos y si nos va bien a todos, pues algún día podemos llegar a este sueño que de todos, que es la sociedad superior a la actual. Eso y gracias por el espacio nuevamente.